Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde queremos estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer un estudio profundo y exegético sobre la confesión de pecados. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos interpretar correctamente tu palabra, de acuerdo como el Espíritu Santo le inspiró a los profetas. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la pregunta que necesitamos estudiar en esta tarde es la siguiente. ¿Debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote católico, sí o no? Esa es la pregunta que vamos a despedazar en esta tarde. ¿Debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote católico? ¿Sí o no? Entonces, vamos a estudiar a profundidad la cita preferida del sistema católico romano para defender la confesión auricular, o sea, confesarse con un sacerdote católico. De lo contrario, Dios no puede perdonar pecados según el concepto católico romano. La cita preferida para sostener esta doctrina es Juan 20, versículos 22 al 23. Queremos estudiar este versículo a profundidad, ya que muchos hermanos me han preguntado cómo podemos explicar este versículo que es muy usado por el sistema católico romano para defender la confesión auricular con sacerdotes católicos. Ahora, es muy interesante, hermanos, de que este versículo muchos lo usan para sostener de que Dios nos dice a través de su palabra que debemos de confesarnos con un sacerdote católico. Este versículo es el preferido. Notemos lo siguiente. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Observe, como el Padre me envió, soy embajador del Padre, representante del Padre, enviado por el Padre. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Está delegando el poder que el Padre le dio. El Padre le dio el poder para perdonar pecados. Él delega. Mandó una misión, lo mandó para salvar al mundo. Él los envía a los hombres para salvar al mundo. ¿Cómo? Dale. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A ver a qué los mandó. Paren la oreja, a ver a qué los mandó. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿A qué los mandó? Que un protestante me diga que Jesucristo no mandó a nadie a perdonar pecados, mis respetos, pero no le creo. Porque el que le cree a un hombre es un creyón, y el que le cree a la palabra de Dios es un creyente. A ver, aquí está. Los envió. ¿A qué los envió otra vez, Luis? A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Solo un ateo se atreve a negar esto. Entonces los protestantes no son creyentes, son ateos. Protestantes. ¿Por qué lo llamamos protestantes? Porque Jesús dijo: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y dicen los protestantes: Jesucristo no mandó a nadie. Protesta. A ver, los envío. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y ellos dicen: ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados. Es mentira, eso es invento del Papa. Pero aquí está escrito y está en la Biblia de ellos. Si ustedes pudieron notar, el versículo que este sacerdote católico manipuló es Juan 20, versículos 22 al 23. Entonces, vamos a ver si es cierto que este versículo está sosteniendo una supuesta confesión auricular o significa otra cosa. Vamos a hacer un exégesis del texto. La palabra exégesis significa extraer de. Es una palabra griega que significa extraer de, o sea, vamos a sacar lo que el texto dice.
Muy diferente la eisegesis, que es diferente, que significa insertar. Pero en este caso vamos a hacer una exégesis. Vamos a dejar que la Biblia se explique sola, sacando el extracto del texto bíblico sin meterle opiniones preconcebidas o conceptos humanos. Ahora, es interesante, hermanos, como les dije al principio, que esta cita es usada para defender la confesión auricular, como lo acabamos de ver en este momento. Ahora, ¿qué tan cierto es de que este versículo apoye de que nosotros debemos de confesarnos con un sacerdote católico? De lo contrario, Dios no perdona nuestros pecados. ¿Quiénes estarán en lo cierto? Hay un grupo que dice que para confesar nuestros pecados tenemos que hacerlo directamente con Dios, mientras que el clero romano, el sistema católico, dice que debemos de ir donde un sacerdote católico romano y confesarnos con ellos. Ahora, vamos a hacer un estudio profundo, como les acabo de decir. En primer lugar, hermanos, necesitamos leer el texto con cuidado. El texto no está diciendo que nosotros debemos de confesarnos con un sacerdote. Ni tan siquiera en el texto se menciona la palabra sacerdote. Ahora, vamos a desmantelar este argumento católico romano con la misma escritura. Vamos a estudiar este texto, vamos a irnos a este texto y para ver su significado, vamos a dejar que la Biblia se explique sola. Ahora, en primer lugar, hermanos, debemos de entender que la Biblia en el Nuevo Testamento no dice que Dios ha dejado a sacerdotes como líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia, según la Biblia, son los pastores y ancianos de las congregaciones locales. En los tiempos apostólicos las congregaciones se hacían en las casas. Los líderes de esa iglesia se llamaban ancianos o pastores, no sacerdotes. O sea, la Biblia no enseña que ahora los líderes de la iglesia tienen que ser sacerdotes. En el nuevo pacto, los líderes de la iglesia son ancianos, son ancianos y pastores, no sacerdotes. Inclusive la palabra para anciano en el griego es presbíteros, un anciano, un líder de una iglesia local. Vamos a ver los textos bíblicos donde enseña eso a la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Noten cómo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Noten que no se mencionan a sacerdotes. Noten lo que dice ahora 1 Timoteo 1:5. 1 Tito 1:5 es Tito 1:5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Esa palabra anciano es presbítero. Inclusive la Reina Valera así lo traduce, y también lo traduce la Reina Valera antigua, y la Biblia de Jerusalén católica dice ancianos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pedro, que la iglesia católica le llama papa, o que tenía un primado, el mismo Pedro dice que tenía un cargo o un liderazgo de anciano en la iglesia primitiva. Noten cómo dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Noten que en la Biblia los líderes de la iglesia, los que dirigen la iglesia, los que administran la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, son ancianos, pastores, evangelistas, maestros. No vemos el ministerio o el rol de sacerdotes en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto.
Ahora, es interesante, hermano, lo que vamos a estudiar a continuación. No se vayan a olvidar que estamos estudiando la cita que se usa para sostener una confesión auricular, y es Juan 20, 22 al 23. Ahora, estamos estudiando, hermano, que la enseñanza de sacerdotes carece de fundamento bíblico en el liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento. No existen sacerdotes. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 12, es una cita preferida por los católicos para sostener un supuesto sacerdocio católico romano. Noten cómo dice los versículos 11 y 12 de Hebreos 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, noten que el sacerdocio se cambió, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, ¿de qué ley se habla aquí y de qué cambio de sacerdocio y de cuál es sacerdote? La ley levita, hermanos, decía que los únicos que podían administrar en el santuario eran los levitas, especialmente de la familia de Aarón, tenían que ser los sacerdotes. Eso decía la ley. Pero con la muerte de Cristo, este sacerdocio termina y se cambia a un nuevo sacerdocio. ¿Cuál es? No es el sacerdocio católico romano, es el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, porque dice el texto, necesario es que haya cambio de ley. ¿De cuál ley se habla aquí? De la ley del sacerdocio levita. Ahora, es interesante, hermanos, lo que dice a continuación los versículos 23 al 28. ¿Por qué esta ley del sacerdocio levita era débil? Muchos católicos y protestantes usan estas referencias bíblicas para sostener que aquí se habla del cambio de ley, se refiere a los 10 mandamientos, pero el contexto se refiere a la ley levita, a la ley del sacerdocio hebreo, que decía que solamente de la familia de Aarón tenía que descender el sacerdocio para ministrar en el santuario. ¿Por qué esta ley era débil? Dice los versículos 23 al 28 de Hebreos 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Noten que por cuál sacerdocio se cambió el levita, por el sacerdocio inmutable de Cristo, no por sacerdotes católicos romanos. O sea, de lo que está hablando el capítulo 7 de Hebreo es de que con la muerte de Cristo el sacerdocio levita terminó y al mismo tiempo ese sacerdocio fue cambiado por el sacerdocio inmutable de Cristo. Ahora, y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mas no tiene necesidad cada día. Noten dónde estaba la debilidad del sacerdocio levita, de esa ley del sacerdocio levita. ¿Dónde estaba la debilidad? Dice, y no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Noten qué interesante. Era débil esta ley, porque la debilidad estaba en el hombre, en el sacerdocio humano. Tenían que ofrecer sacrificios por ellos porque eran pecadores, y no solamente eso, sino también que tenían que morir y ser sustituidos por otro. Era débil esa ley. Y sigue diciendo, noten cómo dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, hablando de Cristo. Noten cómo se contrasta el sacerdocio débil arónico, levita, y el sacerdocio inmutable de Cristo, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres. Noten que de cuál ley está hablando de la ley levita, de la ley del sacerdocio, pero la palabra es juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec.
inclusive ese es el contexto del libro de Hebreos, capítulo 7, dice el versículo 14 y 19, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y sigue diciendo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, hablando del sacerdocio levita, de esa ley, sino según el poder de una vida indestructible, que es Cristo, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿De cuál mandamiento está hablando aquí? ¿De cuál ley y de cuál mandamiento? Del mandamiento dado que al sacerdocio levita y su descendencia. Y queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pregunto, hermanos, ¿hay sacerdocio en el Nuevo Testamento? ¿Hay sacerdocio en la iglesia para que ministre en la iglesia? No. El sacerdocio católico romano carece de fundamento bíblico. De los sacerdotes que habla el libro de Hebreos, es de los sacerdotes levitas, que eran débiles y fueron cambiados por el sacerdocio inmutable de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahora, volvamos a Juan 20, 22 al 23. Noten que el texto no dice de que debemos confesarnos a un sacerdote. Ya vimos de que la enseñanza de sacerdotes como líderes del pueblo en el Nuevo Testamento carece de fundamento bíblico. Noten cómo dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo. Estoy leyendo de nuevo la cita, Juan 20, versículo 22 al 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Y después dijo, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Esta palabra remitir es perdonar. Y a quienes le retuvieses, les son retenidos. Noten, uno de los principios vitales a la hora de interpretar un texto, hermanos, es que respete lo que dice el texto. El texto no está diciendo ni está hablando de confesión de pecados. No está diciendo que los pecados iban a confesar a los apóstoles. El texto no dice eso. El texto es explícito. Dice, a quienes remitieres los pecados, o sea, esa palabra remitir es perdonar, y a los que les serán perdonados, y a quienes los retuvieses, les son retenidos. Pueden leerlo ustedes en cualquier versión de Biblia y notarán de que el texto no menciona que a los apóstoles se les iban a confesar los pecados. El texto es explícito. Es bien importante, hermano, que cuando alguien está citando un texto, váyase al texto bíblico para ver qué dice el texto. Y notaron, hermanos, que lo que hizo este sacerdote en el video que acabamos de ver, él manipuló la cita y metió palabras que el texto no dice. El texto no dice que a los apóstoles la gente le iba a confesar los pecados. El texto no está diciendo que a un sacerdote le debemos de confesar los pecados. Ni tan siquiera el texto está hablando de confesión de pecados. Respetemos el texto. Vámonos al texto, dígale a un católico. Cuando un católico le cite ese versículo para sostener una posible confesión auricular a un sacerdote, dígale, vayámonos al texto bíblico para ver qué dice el texto. Y van a notar que el texto no está hablando de confesión de pecados. Ahora, vámonos al texto. Entonces, ¿qué significa? Noten lo que dice la Biblia de Jerusalén, Biblia católica, versión Jerusalén. Dice, dicho esto, estas palabras Jesús las dijo cuando estaba en el aposento alto, después de que resucitó. Noten este detalle, hermanos. No se les va a olvidar este detalle, porque a la hora de interpretar un texto, hermanos, la herramienta indispensable es leer el texto y leer el contexto. Y vamos a ver de que estas palabras Jesús las dijo
cuando estaba reunido con los discípulos en el aposento alto después de que resucitó, y se les apareció a los apóstoles que estaban en el aposento alto reunidos. Dice que Jesús entró y les dijo, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué iban a recibir los apóstoles? Noten esos detalles. Iban a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Sopló en ellos y Jesús les dijo, a quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes los retengáis, les quedan retenidos. Estoy leyendo la Biblia Católica, versión Jerusalén, muy buena traducción, me gusta cómo lo traduce. Noten que Jesús dentro del aposento alto sopla el Espíritu, noten que lo sopla y les dice las palabras siguientes, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes los retengáis, les quedan retenidos. Ahora, noten que la cita no está diciendo que los pecados serían confesados a un sacerdote ni a un apóstol. Y dice, lo que dice el texto es lo siguiente, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes les retengáis, les quedan retenidos. Eso es lo que dice el texto. No habla de confesión hacia un hombre. Por lo tanto, estas palabras, hermanos, deben ser entendidas de acuerdo al contexto inmediato de estas palabras. Ahora, es muy interesante. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el versículo 21, Juan 20:21. Noten cómo dice, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Noten qué es lo que le está diciendo Jesús. Jesús está enviando a sus discípulos. Por eso es que está soplando y les está dando este mandamiento, este poder, los está enviando. Inclusive la palabra apóstol significa enviado. Es un representante de Cristo en la tierra. Lo está enviando. Como el Padre me envió, también yo los envío. Noten qué es lo que está diciendo Jesús y cuál es el contexto. Jesús aquí está enviando a sus apóstoles y sus discípulos. Esto es después de la resurrección. Hay otras referencias que nos van a ayudar a entender qué significan estas palabras perdonar y retener los pecados. Hay otras referencias bíblicas donde Jesús los envía a los discípulos en conjunto. Estas referencias están en los otros evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas. Por eso, hermanos, yo recomiendo que cuando estudiemos un evangelio, estudiemos los 4 evangelios. Por eso es que se le llama evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos apóstoles relatan el ministerio de Jesús de acuerdo a su perspectiva. Cada quien añade detalles que posiblemente otro no lo dice. Y cuando nosotros leemos los 4 evangelios, entendemos en conjunto cuál es el significado y cuál es el contexto de estas palabras. El por qué Jesús envió a sus discípulos después de que Él resucitó y sopló el Espíritu Santo en ellos. Ahora, vamos a ver otras referencias bíblicas que nos ayudarán a entender esto. Vamos a ver la primera, Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Noten cómo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál era esa potestad? El Espíritu Santo, que fue dado del Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Enviando a los discípulos. Los está enviando. ¿Por qué? Porque le está soplando el Espíritu, según Juan. Le está dando ese poder que el Padre le había dado a Jesús. Ahora Jesús se lo da a sus discípulos y sopla el Espíritu. Le está dando potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Noten, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Noten que aquí le está dando una misión de ir a predicar el Evangelio, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que por qué Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los envía a predicar el Evangelio
Y esto se debe entender en el contexto de perdonar pecados y retenerlos. Noten que aquí Jesús está mandando a sus discípulos a predicar el evangelio. Aquí lo está mandando en conjunto. La misión de predicar el evangelio, hermanos, es solamente de los apóstoles o de toda la iglesia. Dios se ha llamado a predicar el evangelio solamente a 12 apóstoles o a toda la iglesia. Yo creo que a toda la iglesia. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles ya murieron. Sus antecesores iban a cumplir esta misión hasta el fin del mundo, porque la predicación iba a ser hasta los confines de la tierra. Por tanto, esta misión de predicar el evangelio y de recibir ese poder también lo posee la iglesia, porque la iglesia sigue predicando el evangelio. Y sin ese poder que Jesús recibió del Padre, que es el Espíritu Santo, nosotros tampoco podemos ser enviados y completar esa misión que fue iniciada por los apóstoles y los discípulos de Jesús en el aposento alto. Vamos a ver otro evangelio que nos da otro detalle. Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Esto sucedió después de la resurrección. Noten que es el mismo acontecimiento, pero cada apóstol añade algo, cada evangelio añade algo. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, noten por qué los envía y por qué sopla el Espíritu. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Eso significa enviar? Sí, yo los envío. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten qué interesante. Iban a predicar el evangelio, y el que creyere en este evangelio iba a ser salvo, y el que no creyere será ¿qué? Condenado. Noten estos detalles, hermanos, para que hagamos una hilación de todo lo que estamos estudiando, para ver qué significa perdonar pecados y retener pecados. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Noten, ¿en qué? El evangelio, ¿en nombre de quién le iban a predicar? En mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Pero en qué? En el nombre de Jesús. Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero por qué? En el nombre de Jesús, porque Jesús había ¿qué? Soplado poder en ellos, y ese poder era el dinamus, el Espíritu Santo, la dinamita. Ahora, entonces, ¿qué significa que los discípulos iban a perdonar pecados? Esto, hermanos, no significa que los discípulos, o mejor dicho, no significa que a los discípulos le iban a confesar los pecados. La Biblia enseña de que el único que puede perdonar pecados es Dios. Eso lo dice Lucas 5:21. Pero ahora vemos de que Jesús está mandando a sus discípulos a que vayan y perdonen pecados. Yo los envío. Pero vemos de que esta misión va en relación con y de predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ver un detalle muy interesante, que ahora Lucas lo dice, que no lo dicen los otros evangelistas, y que está en el mismo contexto de lo que dice Juan, Lucas y Marcos, y Juan y Mateo. Lucas 24, versículo 46 al 49. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese. Esto está hablando Jesús después de que Él resucitó. Noten que Jesús está hablando con los discípulos, con los apóstoles. Así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre noten qué interesante, el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Hermanos, ¿qué significa o qué quiso decir Jesús? Al que le perdonen sus pecados le serán perdonados.
¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Estaba diciendo que los apóstoles anunciasen y predicaran el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Eso quería decir, y que predicasen su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Notaron, hermanos, que Jesús no estaba diciendo que a los apóstoles se les iban a arrodillar y le iban a confesar los pecados a los apóstoles. No. El contexto está diciendo que los discípulos iban a recibir poder para anunciar el perdón de pecados en el nombre de Jesús, y quienes aceptaran el evangelio iban a quedar perdonados. No era que los discípulos iban a andar perdonando pecados. Los hombres no pueden perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Los discípulos y la misión por la cual fueron enviados era porque iban a predicar el evangelio y el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones en el nombre de Jesús. El texto de Juan 20 no está hablando de confesión de pecados a un hombre, a un sacerdote. No se crean ese cuento, hermanos. La confesión auricular a sacerdotes y papas carece de fundamento bíblico. Solo es otra mentira de Roma que solamente se ha sostenido y se ha defendido con textos sacados de contexto. La misión de los apóstoles era que iban a predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Usted me va a decir, hermano Rafael, ¿cómo me comprueba que es cierto lo que está diciendo? No me satisface su interpretación. Bueno, vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Vamos a ver el cumplimiento. ¿A dónde le esperamos ver, hermano, la promesa de ese cumplimiento? De que la iglesia iba a empezar a cumplir esto después de que Jesús ascendió al cielo. ¿A dónde le esperamos ver? En el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver el cumplimiento. ¿A qué se refería Jesús con perdonar pecados y remitir y no perdonar? Hechos, versículo 2, 36 al 39. Sepa pues, este es el sermón que predicó Pedro. Pregunto, hermano, ¿sobre Pedro había caído el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Sí. Ahora, noten, Pedro se levanta y dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron, noten, se dolieron de la predicación, les dolió el corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Noten que aquí la gente que está oyendo el sermón no se está rodeando ante Pedro diciéndole, Pedro, yo cometí este pecado, yo hice esto, perdóname. No. Noten ¿qué preguntó la gente? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Se está cumpliendo la misión por la cual Jesús los había enviado con el poder del Espíritu? Sí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. ¿Captaron, hermanos? ¿A qué se refería Jesús? Sopló el Espíritu y los envió. A quienes perdonaran los pecados les serán perdonados, y al que no les serán retenidos. ¿Entienden ahora a qué se refería Jesús? Estaba hablando de la predicación del evangelio y anunciarle al mundo el arrepentimiento y perdón de pecado. Aquí Pedro en su primer sermón está cumpliendo la misión, predicando el perdón y el arrepentimiento de pecado. ¿Y qué hizo la gente? Dice que Pedro les dijo, arrepentíos. Cuando una persona se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Sí. Pero ¿qué es lo que están haciendo los apóstoles? Predicando. No están perdonando los pecados. Quien perdona los pecados es Dios. Pero cuando las personas se arrepienten, Dios les perdona los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para perdón de qué? De pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mismo que pasó con los discípulos, hermanos. Qué preciosa es la palabra de Dios, hermano. Ella sola se explica. Yo no necesito ir donde un sacerdote católico para que me lo explique. La Biblia, ella se explica sola. Me está diciendo qué quiso decir Jesús cuando les dijo a los discípulos, vayan y a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Jesús estaba hablando de que los discípulos iban a pregonar, iban a predicar el evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados,
y la gente cuando se arrepintiera a través de la predicación de los apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo, Dios los perdonaría. Porque la iglesia tiene poder en conjunto. Cuando la iglesia predica el evangelio, hay poder. Y Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia, no solamente a los 12 apóstoles. Cuando la iglesia predica el evangelio y las personas aceptan el evangelio, esa persona, sus pecados le han sido perdonados. Según el contexto, porque noten cómo respondió Pedro. Pedro no les dijo como dice Luis Toro, Jesús, porque Luis Toro dice de que Jesús mandó a los sacerdotes a perdonar pecado. Pero vemos de que Pedro no está diciendo eso. Pedro lo que les predicó es el perdón y el arrepentimiento de pecado. No vemos aquí, ustedes pueden leer todo el libro de Hechos de los Apóstoles, a ver si alguien se confesó con algún apóstol. Si es verdad que eso significa Hechos, la cita que están manipulando los católicos de Juan 20, 22 al 23. Lean todo el libro de Hechos, porque el libro de Hechos es la historia de los apóstoles después de que recibieron el Espíritu Santo. Porque en el día del Pentecostés lo que pasó es que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, mientras que en el aposento alto fueron soplados con el Espíritu Santo para que ellos fueran vaciados del ego. Ya en el día del Pentecostés estaban todos unánimes, dice Hechos 1:14. Ahora, es bien interesante, hermanos. Si usted lee toda la historia del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a notar que ni una sola vez un apóstol pidió que un hombre se le arrodillara y le confesara sus pecados. Inclusive nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 10, donde Cornelio se iba a arrodillar donde el apóstol Pedro, y Pedro le dijo, levántate, yo soy hombre igual que tú. Noten qué engaño los ha metido la iglesia católica, los líderes de la iglesia católica, sacerdotes de la iglesia católica que están predicando mentira. La Biblia, hermanos, en ningún lugar apoya la confesión auricular, que los confesemos nuestros pecados con un sacerdote católico. Ese es un engaño, hermanos, salgan de ese engaño. Eso carece de fundamento bíblico. Lo que han hecho es manipular y sacar de contexto Juan 20, 22 al 23. Aquí vemos que Pedro le está diciendo a la gran multitud, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y noten el versículo 39 como dice, y para todos los que están lejos, y dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios los llamare. Esta palabra para todos es la promesa, se está refiriéndose también a la promesa del Espíritu Santo también. No está refiriéndose que los niños se deben de bautizar o que los bebés se deben de bautizar, porque también vi de que este versículo se manipula y se saca de contexto para sostener un supuesto bautismo de infantes. Pero cuando Lucas está diciendo aquí, o mejor dicho, Pedro está diciendo aquí en el sermón, y para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, se está refiriéndose a la promesa del Espíritu Santo. Cuando las personas creen y se arrepienten de sus pecados, también reciben el don del Espíritu Santo. A eso se refería Jesús cuando dijo, a quienes perdonare vuestros pecados, les serán perdonados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Según el contexto. Cuando las personas se arrepienten y aceptan el Evangelio a través de la predicación del Evangelio y el arrepentimiento y el perdón de pecado, que era el mensaje que Dios les había dado a los discípulos y que sin el Espíritu Santo no podían cumplir esa misión. Ahora, es bien interesante, hermanos, que la Biblia enseña que los discípulos a la iglesia en conjunto están autorizados a proclamar que sus pecados han sido perdonados. Si otros rehúsan a arrepentirse de sus pecados y no creen en Cristo, los discípulos anuncian que están aún en sus pecados. Lógico, la iglesia tiene autoridad. Proclamamos, si alguien no se arrepiente, también estamos obligados a decirle que permanecen en sus pecados y están en peligro de morir eternamente y se perderán. Además de esta explicación, deberíamos observar que los discípulos recibieron una especial autoridad de parte del Señor
para afrontar ciertos pecados. Hay autoridad en la iglesia, hermanos, hay autoridad. Por ejemplo, tenemos donde los apóstoles reprendieron a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, y murieron inmediatamente. Pedro empleó esta potestad cuando dio un decreto, una sentencia, un ay de juicio sobre Ananías y Zafira. Dice que en ese mismo instante cayó muerto Ananías y después Zafira, su esposo. Ahora, la Biblia es clara, hermanos, que Pablo también se le ve reteniendo el pecado de un transgresor, porque Dios le había autoridad al apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 al 5. Y vemos también allí mismo en los versículos 12 al 13 un pecado de inmoralidad que había estado sucediendo en la iglesia, y el apóstol Pablo, quiero decir, da ciertas recomendaciones para este impío que había cometido este pecado y que estaba causando oprobio en la iglesia. En estos casos se trata del perdón, del castigo de estos pecados en esta vida. Es claro, hermano, que si nosotros no lo arrepentimos, vamos a enfrentar consecuencias, no solamente en esta vida, sino que eterna. Ahora, es interesante, hermano, que me llamó la atención esta cita que le extraje del comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1124, sobre lo que significa Juan 20, versículos 22 al 23. Noten cómo dice: Cristo no dio a ningún hombre el derecho eclesiástico para perdonar pecado, ni para vender indulgencias, como lo hace la Iglesia Católica, ni para vender indulgencias para que los hombres puedan pecar sin incurrir al desagrado de Dios, ni dio a su siervo libertad para aceptar un regalo o soborno para encubrir pecados y que estos pudieran evitar su divina censura. Jesús encargó a sus discípulos, noten, Jesús encargó a sus discípulos a que predicaran la remisión de pecados en su nombre. Noten, no era que los discípulos iban a andar perdonando pecados y que a ellos se le iban a confesar. Esta es una manipulación del texto que ha hecho la Iglesia Católica y los líderes. Y sigue diciendo: Jesús encargó a sus discípulos a que predicaran la remisión de pecados en su nombre, en el de Jesús, a todas las naciones. Pero ellos mismos no recibieron el poder para quitar una mancha de pecado de los hijos de Adán. Cualquiera que atraiga a la gente a sí mismo, como si tuviera investido de poder para perdonar pecados, como lo hace la Iglesia Católica, incurre a la ira de Dios, porque desvía las almas del perdonador celestial al débil y falible mortal. ¿Notaron, hermano? ¿A qué se refería Jesús? Los envío para que vayan a perdonar pecados. Recibid el Espíritu Santo a quienes les perdoné los pecados. Noten la autoridad. ¿Qué significa perdonar pecados según el contexto? La autoridad de predicar el perdón y el arrepentimiento de pecados en el nombre de Jesús. Los que les quedarán perdonados, y a quienes los retengáis les quedarán retenidos. Hermanos, Juan 20, versículos 22 al 23, no tiene nada que ver con ninguna confesión a sacerdotes católicos romanos. La cita en su contexto está hablando de predicar el arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús, y su cumplimiento lo vemos en el día del Pentecostés, el gran sermón que Pedro dio, y cómo la gente se arrepintió de su pecado y aceptaron a Jesús, y en ese contexto Dios estaba perdonando los pecados a través de la proclamación del Evangelio y el mensaje que Pedro estaba dando de pregonar y predicar el arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hermanos, tengamos cuidado a la hora de estudiar un texto bíblico. No nos quedemos con lo que oímos. Siempre vayámonos al texto bíblico para ver el significado y después vayámonos al contexto. El contexto no permite esa interpretación de una posible o supuesta confesión auricular.
Este, hermanos, solamente es otra de las tantas mentiras de Roma. Y Dios nos invita a que salgamos de Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La Iglesia Católica, hermanos, es un sistema que sus doctrinas están basadas en falsas doctrinas, en mentiras, en errores que no tienen fundamento bíblico, que ni Cristo ni los apóstoles lo enseñaron. Hermanos, no encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios haya dicho a personas que se confiesen con un hombre. No encontramos. Usted puede escudriñar la Biblia desde principio a fin y no encontrará ninguna confesión hecha a hombres. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, creo que el texto está bien explicado. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo recibir el Espíritu Santo? A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieses les son retenidos. Está claro. La frase significa anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Su cumplimiento lo vemos ¿a dónde? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el primer sermón que dio el apóstol Pedro, lleno con el Espíritu Santo. Hermanos, la mentira católica hay que denunciarla antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar para despedirnos. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de engaño y tinieblas. Gracias porque tu palabra es clara, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Bendice, Señor, las personas que van a oír este estudio, que puedan corroborarlo con tu palabra a la luz de las Escrituras y puedan decidirse por la verdad. Y puedan descubrir de que la confesión auricular solamente es otra de las mentiras de Roma y que hay que denunciarla a toda costa. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.